Hola a todos y todas. Esto es principalmente para los residentes que van a tener que rotar en algún momento con nosotros en el programa de rehabilitación cardíaca. Y quiero que conozcan cómo es la sistematización que tenemos en el San Juan de Dios. Bueno, vamos a empezar aquí. Yo creo que ya todos ustedes tienen bien claro que el programa de rehabilitación, todos los programas a nivel del mundo se basan por este enunciado que la Organización Mundial de la Salud hizo en Suiza, Ginebra, alrededor de los años 60, donde dice que es el conjunto de actividades necesarias para asegurar a los cardiópatas, pero en la mayoría de nuestros programas de rehabilitación cardíaca podemos decir a los pacientes con neumopatías, pacientes con secuelas de cáncer, pacientes post-COVID, ofrecerles una condición física, mental y social óptima que les permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad. Y para eso todos los programas, para que ustedes sepan, hay programas que a partir del 2006 empezaron en un rejuvenecimiento del CENARE, apareció luego el Hospital México, que ya antes de eso estaba trabajando también. Se abrió el programa en el Hospital de Alajuela y en el 2018 empezó el del San Juan de Dios, y los dos programas más antiguos que existen en el país desde los años 80 es el del Hospital de Heredia y el CENARE. Pero es a partir de 2006 donde empezamos nosotros a participar, los médicos fisiatras, que siempre hemos estado, pero que yo creo que lo empezamos a hacer de una manera más activa, al igual que hemos estado también promoviendo que los médicos de familia empiecen también a tomar parte de estos programas. Todos yo creo que tienen muy claro donde dice que la rehabilitación es una intervención que los profesionales en medicina, siendo un equipo interdisciplinario, hacen una intervención donde tomamos todas las facetas del ser humano, social, psicológica, espiritual, nutricional, la parte médica, la parte odontológica, la parte de farmacia, y de las cosas que más se pueden ver en un programa de estos que ustedes van a aprender que es parecido en todos los que están ahorita activos, es el ejercicio, el preocuparnos por la cesación de fumado, el preocuparnos por el uso correcto y adecuado de los medicamentos y que el paciente esté bien medicado, el de la alimentación saludable, y trabajamos también en la relajación autógena, esto no es solo en Costa Rica, en otros sitios se ha hecho, y por ser un programa interdisciplinario hemos logrado nosotros poder incluir esto también. Entonces, el del San Juan de Dios, esos son los números que nosotros tenemos. En el del San Juan de Dios, yo, la doctora Carrillo, soy la que coordino ahí. En Alajuela también coordina un médico fisiatra. En el Hospital México, que también es un médico fisiatra. En el CENARE es un médico fisiatra. En el Calderón Guardia, que también está el programa a nivel del servicio de fisiatría y rehabilitación, y es un médico con formación en movimiento humano y salud integral, que también lo está liderando. Y en el Hospital de Heredia, bajo el servicio de cardiología, también está allí una médico general que es la que hace la mayor parte de la coordinación. Tenemos tanto en el CENARE como en el San Juan de Dios y en el de Alajuela, un médico de familia que está con nosotros. Nosotros sí tenemos otras especialidades como el doctor Moreira, que es el que se encarga junto con el doctor Wong en el Hospital CENARE de lo que son los consumos de oxígeno. Y tengo médicos generales que tienen formación en medicina
en movimiento humano y salud integral. Tienen maestría en eso como la doctora Águeda Vargas. Tenemos médicos generales también y hay otros profesionales que están allí en el campo, como es el terapeuta físico Marcos Molina, que tiene también la maestría en movimiento humano y salud integral, el terapeuta respiratorio Emanuel Jiménez, que también tiene esa misma maestría. Todos ustedes, tanto médicos de medicina familiar y comunitaria como de fisiatría, y en algún tiempo estuvimos recibiendo los de medicina interna cuando no había estado la pandemia, y los de cardiología también. Tenemos en el San Juan de Dios a la máster Zulay Casares, que es la enfermera. Lo que son los servicios de trabajo social y nutrición lo estamos haciendo a través de principalmente nutrición, con colaboración de las nutricionistas del CENARE, y también hemos recibido la ayuda de nutricionistas que de manera altruista nos ayudan, aunque no estén trabajando con la institución, en lo que es dar charlas a los pacientes, charlas informativas, pero las referencias a nutrición las mandamos a su área de atracción. Psiquiatría y psicología, estamos en espera en el San Juan de Dios de que se nos pueda abrir esa oportunidad, pero mientras tanto tenemos un convenio de Universidad Nacional y Caja Costarricense del Seguro Social a través de un proyecto que ellos empezaron a trabajar con nosotros en el escenario y han logrado expandirse en todos los hospitales, en exactamente todo: Heredia, el Hospital México, Hospital de Alajuela, Hospital Calderón Guardia, y con nosotros también en San Juan de Dios, y ellos nos ayudan en esto. Y pues las damas voluntarias, que en su tiempo son las personas que nos han ayudado desde el punto de vista económico, tanto para el programa como tal, para adquirir equipo, como para pacientes que necesitan alguna ayuda económica para eso. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que nosotros estamos recibiendo en el programa de rehabilitación cardíaca? En este momento, paciente sigue el paciente con infarto de miocardio que fue intervenido con stent o bypass, el paciente que no hizo infarto, solo presentó la angina, fue estratificado y se consideró que era candidato para stent y bypass. Esos estamos recibiendo. Todos los pacientes por cirugía de válvula cardíaca o de otras causas, ya sea por estenotomía o TAVI, que le hacen la intervención, pacientes con insuficiencia cardíaca por cualquier etiología, pacientes con arritmia, miocardiopatía dilatada, también pacientes con insuficiencia arterial periférica, que nos los están mandando los cirujanos vasculares, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes post-COVID. Los pacientes oncológicos los estamos recibiendo del servicio de cardiología, de que ellos hacen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía dilatada, específicamente por uso de quimio o de radioterapia, o pacientes que no han hecho insuficiencia cardíaca, solo tienen una miocardiopatía dilatada, y ellos consideran que nosotros podemos intervenir. Son pocos los pacientes en este momento que nos están enviando, pacientes con fatiga, que es otra de las opciones para poder recibir nosotros a estos pacientes, que todavía estamos haciendo las gestiones de sensibilización a los especialistas en oncología médica u oncología quirúrgica, porque realmente este programa abierto a eso, igual que todos los otros de los otros hospitales, es muy reciente, y eso yo creo que nos va a llevar en nuestro tiempo. Y también, obviamente, pacientes post-COVID. En este caso, para que ustedes sepan, los pacientes que están hospitalizados, de ahí sale una interconsulta a fisiatría, y es la doctora Milena Molina la que se encarga de ver estos pacientes. Ellos tienen su grupo, su equipo que los trata, y una vez que el paciente, ya sea interno y luego pase externo con ellos, esté en condiciones de que nos lo refieran, nosotros los asumimos a esos pacientes.
Y en este momento nosotros estamos asumiendo pacientes que incluso no tuvieron ninguna complicación por haberse enfermado de COVID, estuvieron en sus casas, tuvieron un COVID leve o moderado, pero que meses o semanas después empezaron sobre todo con disnea, y entonces esos pacientes a nivel de device y a nivel de segundo nivel, ellos son de la red, los mandan generalmente a neumología, y en neumología no los pasa a nosotros. Entonces, eso estamos trabajando de ver cómo facilitamos la atención de estos pacientes post-COVID. ¿Cómo es que el paciente llega a donde nosotros? Que me interesa que ustedes como residentes sepan cuando están en los hospitalizados. El paciente que se infarta, que ya vimos en todo lo que estamos recibiendo, pero principalmente el paciente infartado, pacientes del servicio de neumología de POC, pacientes con encamamientos prolongados, ya sea en UCI médica, quirúrgica o en la UCI de neumo, ellos, los terapistas de generales, no el que trabaja con nosotros, van a darles la movilización, ellos ahí intervienen. Y ahí es donde ese paciente, dependiendo de las condiciones que quede, porque si queda con mucha afectación muscular o el famoso DAUSI, el paciente después de encamamiento prolongado, esos los van a atender en fisiatría, en la parte que nosotros llamamos que queda por la morgue, y cuando estén en condiciones, entonces también nos lo refieren a nosotros. Pero en algunos casos, esos pacientes, si están en medicina o en cualquiera de los servicios y considera el médico tratante que puede pasar directamente a la fase 2 o fase que llamamos fuera de la cama, extrahospitalaria, entonces nos lo refieren. Pero de primera instancia, estos pacientes, ese flujograma 1, la interconsulta sale de parte de ustedes los residentes, y esa interconsulta nos llega a nosotros, principalmente los pacientes cardiópatas, y tienen ustedes que buscar ahí en EDUS donde dice rehabilitación, y poner con puño y letra, si no existiera, porque se ha hecho mucho enredo con esto, cardíaca, rehabilitación cardíaca. Entonces esas interconsultas nos las llegan a nosotros, y ahí yo voy a mandar al terapeuta físico, que él se va a hacer cargo de esos pacientes. En algunas ocasiones, él mismo o los médicos tratantes piden que el médico fisiatra lo valore. En ese caso voy a ser yo, porque es un paciente que va a corresponder a rehabilitación cardíaca, pulmonar, oncológico, post-COVID. Entonces yo voy a valorar a ver qué es lo que necesita, aparte de ya el protocolo que se tiene para el manejo de este paciente, que el terapeuta físico obviamente no puede asumir. Pero entonces, para que sepan, el paciente que está hospitalizado, a través de interconsulta, si ustedes junto con su asistente consideran que ese paciente es candidato, principalmente son los pacientes cardiópatas, si están esperando para una estratificación, un MIBI, ese paciente perfectamente se puede empezar a rehabilitar, porque es parte de lo que se hace en cualquier parte del mundo con respecto a estas personas. En el flujograma 2, que llamo yo, ese paciente ya ha salido. La mayor parte de los pacientes nuestros van a ser pacientes cardiópatas. Ese paciente ha salido, se le hace, el médico tratante le hace una referencia, y si no, el terapista físico, si lo ha estado atendiendo en esa fase 1, le recuerda al residente que haga una referencia. Esas referencias se le da mejor al familiar del paciente. Ellos la tienen que entregar en el edificio anexo del Hospital San Juan de Dios, donde nosotros tenemos el gimnasio, en la antigua cervecería, y cualquiera de los que estamos allí, incluyéndolos a ustedes como residentes, recibimos la referencia, ponemos la fecha de cuando se recibe, la edad, porque a veces no se pone, pero la edad, porque ahorita les voy a decir por qué es que ocupamos eso, el diagnóstico, si el paciente está incapacitado, y se verifican los números de teléfono para poder nosotros llamarlos, porque estamos trabajando diferentes
a dejar las referencias como hace el hospital. En este momento nosotros no tenemos CEDUS, así que lo tenemos que hacer todo de a pie. Entonces, cuando ya uno tiene las referencias, sencillamente se le dice al familiar, generalmente viene el familiar y se le dice que vamos a estar pendientes deben estar ellos pendientes, perdón, de recibir una llamada de esos números que ustedes, que les puse yo ahí al principio. Y ustedes se dejan la referencia y hay que ir a anotar. Les digo a ustedes para que me ayuden también con eso, cualquiera de nosotros la recibe. Y en la sala donde se hacen las llamadas telefónicas a los pacientes, hay 2 campos donde ahí se ponen los pacientes que son mayores de 65 años o menores de 65 años. Esto porque muchos menores de 65 años están incapacitados y necesitamos darle prioridad para aprovechar la incapacidad y ver qué vamos a decidir o si quedó en condiciones este paciente de asumir nuevamente su rol como trabajador en lo que se desempeña. ¿Cómo sigue con esto que podríamos llamar de procedimiento? Entonces, una vez que nosotros tenemos la referencia, cualquiera de los del plantel, generalmente el doctor Jiménez, la doctora Vargas o yo, o la doctora Vindas, revisamos las referencias y el paciente podemos tener 2 maneras. Se cita directamente y se le dice, por ejemplo, si es un paciente que necesitamos verlo cuanto antes, por las condiciones, y puede ser condiciones sociales, clínicas, laborales, se cita directamente. Es un paciente que no se le hace historia vía telefónica, sino se cita allí, que es generalmente los pacientes que nosotros les vamos a dejar a ustedes para que aprendan cómo enfrentar a este usuario. Y la otra es a través de la teleconsulta o teléfono consulta, como lo quieran llamarlo, nosotros le hacemos la historia clínica al paciente. Tengan presentes casi media hora que duramos con el paciente, porque también no es solamente la historia clínica, sino es las dudas que el paciente tenga con respecto a lo que le pasó. Y a esos pacientes, entonces, en el punto 2 que está aquí, le hacemos la historia para los pacientes con enfermedad cardiopulmonar o oncológica, que generalmente se les manda a ustedes antes de iniciar la rotación. Y la otra es la historia para pacientes post-COVID, porque es diferente. Ahí hurgamos en cosas diferentes. Entonces, cualquiera de los dos, ya sea que se haga por teléfono o que se cita directamente, hay que tener pendiente estas 2 tareas. O se les hace la historia tradicional de cardiopulmonaria oncológica o se le hace la para pacientes post-COVID. Cuando nosotros lo citamos directamente, hay que hacerle la historia, además el examen físico y la caminata de 6 minutos. En los pacientes que ya se han hecho la vía telefónica, pues es lo ideal ahora en el tiempo de la pandemia porque directamente vamos al examen físico de la caminata de 6 minutos. Aquí es recomendable que nosotros estemos pendientes de los exámenes de laboratorio. Vean, a veces, y esto no es para juzgar a nadie, sencillamente porque se nos pasan. A veces no vieron en la hospitalización que el paciente tenía un hipotiroidismo que no era subclínico, sino había que intervenir. A veces nos hemos fijado de que había una anemia que no se tomó en cuenta, ¿entienden? Entonces, sí es importante que nosotros como médicos tengamos pendiente esto, porque si no lo que uno hace es que de ahí vaya de una vez a hacer ejercicio y eso no es rehabitación cardíaca. Tiene que haber un equipo médico que lo valore. En el examen físico solo les quiero decir, además de oírles pulmón, corazón, se hace un examen físico bien hecho. A veces yo uso un lenguaje muy de entrenador físico, ¿verdad? Que es hablar del tren superior para ver si hay fuerza muscular normal, si hay arcos de movimiento normal, que ustedes ya lo vieron en el video que yo les pasé de cómo valorar al paciente desde el punto de vista biomecánico antes de prescribir el ejercicio. Ver si hay una alteración neurológica, ver si hay alguna deformidad
en las manos, en el hombro, que me vaya a dificultar a mí si ese paciente va a ir al gimnasio de hacer un buen agarre, un agarre que dé seguridad a la hora de estar haciendo el ejercicio. Igual es la valoración del tren inferior, a ver si las caderas están por artrosis, está limitado el movimiento, o la rodilla o el tobillo, en que yo, aunque no sea fisiatra, en el caso de ustedes, tengan pendiente de que ese paciente se me puede dificultar a la hora de utilizar cualquier equipamiento. Entonces es importante que se haga esa valoración. Y una parte neuromotora, nada cuesta ver si el paciente puede por lo menos hacer ciertos movimientos. Hay que ponerlo a caminar, hay que ponerlo a ver de puntillas, de talones. Todo eso es parte de la valoración que se hace, porque si ese paciente, cuando terminemos de examinarlo y de hacerle la caminata en 6 minutos, decide no venir al gimnasio ni hacerla domiciliar, sino hacerla por línea, ¿cómo usted me asegura de que ese paciente, al nosotros estar detrás de una pantalla, no va a correr el riesgo de caerse al hacer algún movimiento? Entonces ahí hay que valorar bien si es candidato para hacer un programa en línea, donde nosotros no vamos a poder verlo, y aunque uno les dice al paciente que siempre tiene que haber un familiar cuando hagan el ejercicio, no solamente por el problema cardíaco como tal o que se desature, sino es que también por si se cae, porque nos puede pasar eso, es parte de lo que está allí. Entonces, una vez que el paciente se valora, viene la fase extrahospitalaria. ¿Qué quiere decir eso? Fase 2 o fase que ya no, el paciente no está hospitalizado. Una vez que se valora, se le ofrece al paciente eso. Cuando ya se le hizo todo, la historia clínica, el examen físico, caminata de 6 minutos, se le revisaron los laboratorios, si había radiografías, se le hacen, o si hay en la historia clínica hay evidencia de alguna lesión osteoarticular, se le pide mejor, si no hay actualizadas, para nosotros tener la opción de valorar y ver si eso le va a limitar a este paciente. Entonces nosotros le vamos a ofrecer, ustedes como residentes le van a ofrecer, si está, o ustedes mismos ya tienen que valorar si es candidato al gimnasio, hacerlo domiciliar o hacerlo en línea. Por ejemplo, un adulto de 85 años, que ahí yo les sugiero, ustedes conocen el Bartel. Entonces, ustedes ven que ese paciente tiene una limitación que va a hacer que ocupe ayuda. Usted dice, qué difícil aquí, o que no puedan traerlo, o que por aspectos geográficos, económicos o de ayuda en apoyo familiar, no porque no quieran, sino porque todo el mundo trabaje, ustedes ya tienen que ir pensando cuál sería la mejor opción para este paciente. Si el gimnasio, si domiciliar en línea. Y aún ahí, digamos, si escogemos domiciliar, yo a veces les digo, ¿para qué le vamos a dejar como la tabla de ejercicio de caminata? Empecemos con 5 minutos, siempre empezamos con 20, 5, 5, 5, o a veces solo le decimos, vea, nada, cada media hora que le den la mano y que camine. O sea, ahí ustedes tienen que aprender a ver qué es lo que le van a ofrecer a este paciente para que mantenga el movimiento como tal, pero no frustrarnos, porque hay usuarios donde no va a ser posible. Y yo siempre les digo, si yo les tengo que llegar a ustedes como paciente, si Dios me da vida para llegar a 85 y 90, y yo he dejado de hacer ejercicio, ay, Willa, no me manden a mí a hacer ejercicio a estas alturas. Mándenme a que cada media hora me mueva, o si no me muevo, que alguien me levante para hacerlo. ¿Me entienden? No podemos cambiar un medio donde el paciente no ha estado acostumbrado a hacer eso. Se le tiene que ofrecer, pero también se tiene que respetar todo lo demás de ese usuario y ofrecerle, porque no todo el tiempo va a ser que termine una maratón, sino que por lo menos esa persona pueda levantarse de la silla, ir al patio, ir a la terraza. Entonces, una vez que ya nosotros hemos evaluado a este paciente, decimos, viene al gimnasio, tiene condiciones para estar, que está incapacitado y puede venir, tiene condiciones geográficas para venir al gimnasio, porque son 4 veces por semana en el San Juan de Dios, puede hacerlo. Este paciente económicamente también, o tiene la asistencia de un vecino, de un familiar que puede hacerlo.
Entonces, todas esas cosas en la historia clínica, porque ahí se les pregunta, ¿con quién vive usted? ¿Tienen alguna persona con discapacidad que el cuidado, o con una persona con algo terminal, donde el cuidado es allí con ellos y no pueden venir a hacerlo? Entonces, todas esas cosas ya nosotros tenemos que haberla definido. O si el paciente decide que es mejor domiciliar. Hay gente que tiene esa capacidad de que si uno les explica bien para qué es que se busca el movimiento, lo pueden hacer. O en línea, que recuerden, tiene que haber internet, tiene que tener un celular que pueda captarse, moverlo bien. Tiene que haber si la persona es muy ágil, que dicha, pero si no, tiene que haber algún nieto, algún sobrino, o el hijo o la hija que le active para poder entrar a la plataforma Zoom. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas. Como médico nos va a tocar hacer esto. Ese mismo paciente extrahospitalario o fase 2 va a recibir capacitación, va a recibir un taller de psicología, un taller de nutrición y charlas para pacientes. El taller de psicología dura de 6 a 7 sesiones, o sea, casi 2 meses. El taller de nutrición son 4, dura 4. Dura un mes, y las charlas para pacientes que las damos nosotros, que el contenido es cómo funciona mi corazón, los medicamentos, sexo y enfermedad coronaria, problemas del pulmón, ejercicio post-COVID, todo eso se les enseña a los pacientes. Generalmente son alrededor de 8 charlas. Los pacientes que van a recibir esa capacitación van a ser los de gimnasio y los de línea. Y ustedes me dirían, ¿por qué los domiciliar no? Porque probablemente el domiciliar no se ha podido meter ni en línea ni en gimnasio por razones de accesibilidad al internet, por dificultad para tener alguna persona que le ayude a meterse a esas sesiones, o por que no tienen teléfono. Entonces, esos pacientes tenemos esa deuda con ellos, en que no pueden incluirse en eso, pero sí tenemos pacientes que si ellos dicen que sí quieren recibir las charlas, nosotros hacemos grupos, un chat con un taller de psicología. Después del taller de psicología, ese mismo grupo se pasa al taller de nutrición, y después de que termina de nutrición se pasa a la charla para paciente, y los que van entrando nuevos van llevando esa secuencia. Y aquí se puede meter alguno de domiciliar que pueda, porque tiene las condiciones para hacer la capacitación, tanto él como su familia. Esa fase entonces extrahospitalaria se hace domiciliar, o sea, todos estos es fase extrahospitalaria, domiciliar, en línea, que generalmente son 40 sesiones, y en gimnasio, que son 36 sesiones. Todo esto es fase 2, pero con diferente modalidad, que va a estar muy asociada a cómo yo llego a conocer ese aspecto biopsicosocial de ese paciente, incluso espiritual. Hay pacientes que dicen, no, en línea a mí no, porque mi religión no me deja bailar, y yo no. Yo siempre les digo, esto no es baile. Las sesiones tienen otra connotación, pero a veces ni así los convence uno. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, y para nosotros poder y ustedes decidir, tienen que conocer bien al paciente. Entonces, también este paciente domiciliar, paciente en línea o del gimnasio, va a tener un control para nosotros valorar la adherencia. Control cada 4 meses, que se hace durante un año. Durante un año, una vez concluido esta fase hospitalaria, donde nosotros le tenemos un control estricto de lo que el paciente está haciendo cada semana, donde les pedimos los signos, donde le pedimos las glicemias, donde le hacemos una lista antes de hacer el ejercicio, de cómo se encuentra el paciente. Después de que termina eso, hacemos un control durante un año o más, dependiendo. Esto no es tan rígido. Hay pacientes que hemos tenido que mantenerlos más de este tiempo, porque son pacientes que tienen una buena adherencia, muy comprometidos con el programa, pero que su condición médica nos hace que quedemos más. Por ejemplo, tenemos pacientes con cáncer. Entonces, lo que hacemos es que tenemos que aumentar las sesiones para darles ese acompañamiento.
Entonces ya se nos va a atrasar más este año que nosotros tenemos como parte del seguimiento que les damos. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las características para el paciente en líneas? A todos se les hace, tienen que pasar por la inducción. En el grupo hay 4 grupos, a las 8, a las 10 y a la 1. Y aquí hay descriptores. Hay un artículo que se los voy a mandar de que yo puse, se puede seguir haciendo ejercicio después de la pandemia. ¿Cómo es que nosotros nos inventamos con esto para poder seguir dando la atención a los usuarios? Aquí vemos cómo si el paciente tiene menos de 3 METs medidos por caminatas en minutos o por consumo de oxígeno y una fracción de eyección comprometida o alguna afectación osteoarticular, porque puede ser, con solo que yo tenga una de estas ya yo lo tengo que meter ahí. Puede ser que tenga muy buenos METs, entre comillas, ¿verdad? Puede que haya buenos MET y fracción de eyección baja, pero que tenga una gran afectación a nivel de la rodilla, de la cadera. Entonces allí yo no lo voy no lo voy a forzar a un grupo de las 10 donde la demanda es mayor, donde el esfuerzo que tiene que hacer el paciente es mucho mayor. Puede ser que tenga alguna afectación, pero no es tan discapacitante por movimiento o por dolor. Y el grupo de la UNE es el grupo que está mejor. Entonces hay pacientes que empiezan aquí, que hicieron buenos METs, pero que tenemos que ver cómo responden, cómo se mueven a través de una plataforma donde yo no los voy a tener y puede ser que que esté muy bien aquí y lo que los MET se le valoraron en caminata ese minuto o cicloergómetro, que sería en la bicicleta, pero que desde el punto de vista neuromotor, para moverse, su relación visoespacial es tan fatal que uno dice, yo no lo puedo meter en el grupo de las 10 o de la 1 de la tarde porque los movimientos son más elaborados y este paciente, sea mujer o varón, se me va a caer. Entonces, para que ustedes tengan más o menos una idea de por qué es importante hacerle una buena historia clínica. Domiciliar es un plan de caminata, todos van a conocer la hojita que se les hace, donde empezamos por 20 minutos, pero incluso uno puede decir, no, lo empezamos con 5 minutos, 4 veces al día o 10 minutos, 2 veces al día. Allí es, si yo conozco bien a mi paciente, yo voy a saber qué le voy a recetar. Y en el gimnasio, la prescripción, hay fórmulas que tenemos, se hace con la caminata de 6 minutos o el consumo de oxígeno. Vamos a jugar con eso para ver qué velocidad y qué inclinación voy a usar en la banda, cuántos watts voy a usar en el ciclogómetro de piernas o de brazos. Vamos a trabajar ejercicios de fortalecimiento para el tren superior, o sea, los brazos para el tren inferior, o sea, las piernas y para el core, los abdominales. ¿Qué tipo de abdominales? ¿Qué valoramos allí? Pasamos visita todos los miércoles, tanto a los pacientes en línea como a los pacientes de gimnasio, para valorar la respuesta al ejercicio. ¿Cómo vamos valorando eso? Pues con la escala de Bohr, vemos a ver si hay que cambiar, aumentar o disminuir medicamentos hipotensores o hipoglicemiantes, porque ya el ejercicio como tal ha empezado a hacer cambios, entonces necesitamos ajustar eso. Y allí entonces vamos a hacer cambios tanto en la prescripción de las intensidades como también de los medicamentos. Y el paciente también allí mismo va a recibir la terapia pulmonar por parte del terapeuta respiratorio, sobre todo los post-COVID, y por parte de terapia física cuando tienen alguna afectación lumbar u hombro, que ahí mismo el paciente se valora y se dice, mire, tiene esto, entonces de una vez ya se le entrega al terapista para que él también trabaje esa área. Al paciente nosotros le damos de alta con referencia a Levice, las hacemos manual porque aún no tenemos CEDU, los referimos también a un grupo que se llama ACOCARE, son pacientes, ellos mismos se agruparon, lo empezamos hace 6 años y ahí se mantienen. Esto ayuda mucho para la adherencia a estilos de vida saludable y al ejercicio. Y los pacientes van con una epicrisis para que, como no tenemos CEDUS, se les da en físico para que ya sea que ellos quieran incorporarse aquí o ir a algún gimnasio de su elección, la persona que los va a atender sepa qué capacidad tienen ellos para hacer todo lo que corresponde y seguirse rehabilitando. Nunca olviden ustedes el consentimiento informado
Es algo importantísimo. Ningún paciente puede entrar a ninguno de los programas, ni a domiciliar, ni en línea, ni en el gimnasio, si no hay un consentimiento informado. Entonces, espero que con esto ya ustedes sepan, les podamos nosotros dar así de manera resumida lo que es el programa de radio cardíaca de San Juan de Dios, y espero verlos ahí y que su estancia ahí les ayude para ustedes mismos que empiecen a moverse, pero también para saber qué es lo que tienen que hacer cuando un paciente de estos les llega. Hasta luego.